Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, se ve Bueno, bien. muy bien. Bueno, entonces empecemos. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora en estas clases que transcurrieron? Bueno, particularmente empezamos a ver que había algo que se llamaba carga y que esa propiedad estaba asociada a una interacción de tipo coulombiano. Aprendimos a describirla, aprendimos a que pares de cargas interactúan a través de una fuerza que, ¿se acuerdan?, decrece con el cuadrado de la distancia, opera a lo largo de la dirección que separa las cargas, es proporcional a las cargas mismas. Este, e introdujimos un concepto que nos permitía caracterizar qué le pasaba a un sistemita de cargas que llamamos cargas fuentes en relación con el mundo, o sea, con cualquier otra carga que pusiéramos en cualquier otro lugar en el espacio. Estas eran nuestras cargas fuentes, y entonces aparecieron rápidamente en la descripción de cómo interactúan estas fuentes con el mundo dos cantidades, dos campos. Un campo era un campo vectorial, que lo llamamos campo eléctrico, que representaba, le asignaba a cada punto del espacio un vector, una flechita. ¿Qué representaba ese vector? Representaba la fuerza por unidad de carga que una carga de prueba sentiría en presencia de las cargas fuentes que estoy caracterizando, ¿no? Y ese era el campo vectorial, campo eléctrico. La clase pasada, la clase pasada nos dimos cuenta que la interacción, la fuerza coulombiana es una fuerza conservativa. Entonces pudimos asignar un valor de energía potencial a distintas configuraciones, y definimos, no la energía, bueno, definimos la energía potencial, pero además el potencial electrostático, que era la energía potencial que siente una carga cuando está en presencia de unas cargas fuentes por unidad de la carga de campo. Ese era el potencial electrostático en un dado punto. Ese también era un campo, porque para mi sistemita de fuentes yo podía calcular para todos los puntos del espacio cuál sería el valor de ese campo, ¿está bien? O sea, y el significado físico que tenía ese campo me hablaba de la energía que yo tenía que invertir, o sea, el trabajo que tenía que hacer para traer, supónganse estamos hablando de este punto del espacio, para traer una carga de prueba en presencia de todas estas cargas fuentes y dejarla en este punto del espacio, en una trayectoria cuasi estática. ¿Cuánto trabajo tenía que hacer yo para traer una carga desde el infinito, desde el punto de referencia que estoy usando, porque mi sistema es de cargas localizadas, hasta el punto donde la quiero dejar? Eso es el valor del campo, de este campo escalar, del potencial electrostático en este punto. ¿Está bien? Y vimos que, haciendo la cuenta del trabajo, para el caso eléctrico, la forma que tenía el potencial electrostático era esta que está acá. ¿Está bien? Es un número, y como valía superposición, tanto para los dos, el campo vectorial como para el campo escalar, si yo tenía más de una carga fuente, bueno, era sumar las contribuciones de las distintas cargas que componían el sistema de fuentes. ¿Vamos bien por ahora? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, en ese sentido, yo decía que teníamos dos campos, que son como dos herramientas que capturan eh, nociones complementarias, pero muy relacionadas, de lo que genera un sistema de fuentes, ¿no? La fuerza, y relacionado con la fuerza, y relacionado con el trabajo que tengo que hacer contra esa fuerza, asociada a esta distribución de cargas. Y tal es así que, no sé si ustedes ya jugaron un poquito con este applet, digamos, que yo lo encontré bastante didáctico. Tal es así que hay una relación muy estrecha entre esos dos campos, porque en definitiva proveen información sobre conceptos muy relacionados. Uno sobre la fuerza electrostática por una carga, y el otro sobre el trabajo contra esa fuerza que tengo que hacer para llevar cosas y ponerlas en un determinado lugar. Entonces, es natural que las dos cosas estén relacionadas, y por ejemplo, en esta, en esta figurita vemos un sistema de fuentes. Acá tengo fuentes positivas y negativas,
con un código visual que utiliza flechitas, tengo una noción de cómo vienen las líneas de campo, ¿está bien? Y además, fíjense que acá las menos brillantes quiere decir que el campo es menos intenso. Eh, y con un código de colores vemos el otro campo, el campo escalar, que a cada punto le asigna un número, no un vector. Entonces, en lugar de ser, ¿cómo visualizo eso? Bueno, le asigno un color. Los números positivos, los coloreos de color rojo, cuanto más rojo es más positivo. Los lugares donde tengo asociado un número negativo, o sea, un potencial negativo, los pinto de azul. Cuanto más azul, más intenso, es más negativo. Y vemos entonces cómo se interrelacionan los dos campos, ¿no? Entonces, en las regiones cercanas a las caras positivas, por ejemplo, tengo un valor de potencial electrostático muy alto, positivo, y eso tiene sentido si yo pienso que lo que representa físicamente, para acercar una carga desde el infinito y dejarla en una posición cercana a estas que están acá, voy a tener que acercarlas, y en esta zona la repulsión electrostática es muy chiquitita, perdón, es muy grande, porque la distancia que separa a las cargas fuentes es muy chiquitita. ¿Está bien? Y entonces voy a tener que hacer, para acercar una carga a este lugar, voy a tener que hacer una fuerza en el sentido de la trayectoria de acercamiento, por lo tanto el trabajo que voy a tener que hacer va a ser positivo, muy grande. Para acercar una carga en alguno de estos puntos, desde el infinito, voy a tener que hacer un trabajo, acuérdense que es cuasi estático, la carga que estoy acercando es positiva, se va a sentir muy atraída por estas cargas, entonces para que no se acelere y llevarlo en una trayectoria cuasi estática, voy a tener que sofrenarla. Mi mano va a tener que hacer un trabajo que se opone al sentido del desplazamiento, porque yo quiero dejar la carga acá. Y yo para eso voy a tener que frenarla. Entonces me voy a poner, y por eso todo el tiempo voy a estar haciendo trabajo negativo. Y cuando yo calculo, bueno, cuánto trabajo en total tuve que hacer, me da un valor muy negativo. ¿Saben? Porque la carga acá estaría chocha en acelerarse muchísimo para este lado y yo la estoy sofrenando. ¿Entienden conceptualmente esto? Sí. ¿Preguntas? No, no, por mí no. Bueno, párenme en cualquier momento. Y con la herramienta esta que les recomiendo que la usen si todavía no la usaron, también lo que pueden hacer es, este dispositivo permitía medir el potencial en este punto. Entonces, en este punto el potencial era menos 8 volts, quiere decir que el trabajo por unidad de carga que tengo que hacer para traer una carga desde el infinito y dejarla acá es menos 8 volts. Y además lo que pueden ver es que se me generan, si yo uno con una línea que voy a llamar equipotencial, los puntos donde siempre el, el trabajo que tengo que hacer es menos 8 volts, aparecen esta línea de equipotencial que justamente me dice eso. Acá tengo otro valor, pero todos estos tienen ese mismo valor. Acá tengo otro que estoy más negativo, porque estoy más cerca de las caras negativas, y acá tendré un equipotencial de un valor de potencial positivo muy alto, acá un valor positivo no tan alto, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, les repito, traten de jugar con esto y para ganar un poco de intuición. Pero además, no me digan que no ven una relación visual entre lo que pasa con un campo y otro cuando ven esto que están acá. O sea, fíjense, si ustedes piensan, por ejemplo, que el campo escalar de potencial electrostático es como un campo de alturas, imagínense ahora que donde ven rojo, imagínense como una altura, una montaña, porque se eleva el valor del potencial ahí, y los azules serían como pozos, ¿está bien? Si ustedes tienen esa idea, las flechitas que serían el campo eléctrico me indican valores donde como que estaría bajando por la montaña en la dirección que baja más rápido, ¿está bien? Fíjense, siempre me muevo en la dirección que baja más rápido, y aún también en esta parte me dirijo al pozo por la dirección que baja más rápido, ¿está bien? En este punto el campo apunta hacia acá, hacia el fondo del pozo, no apunta hacia acá. Entonces vemos que hay una relación muy clara entre los valores del potencial electrostático y la dirección del campo, y el valor, vamos a ver, del campo, ¿no? Entonces ahora vamos a ver eso. ¿Ven lo que estoy diciendo? ¿Ven esta Sí, relación sí, que estoy planteando?
Ahora, el origen es porque, como yo les dije, los dos campos cuantifican cosas diferentes, pero que están relacionadas, que en definitiva tienen que ver con la interacción electrostática. Uno es la fuerza y el otro es el trabajo. Entonces vamos a ver un poco esto que estoy hablando. Entonces, lo que vimos la clase pasada es que, ¿se acuerdan que el potencial entre dos puntos, por ejemplo, entre el punto B y el punto A, la diferencia de potencial tenía que ver con el trabajo por unidad de carga que tenía que hacer? Leyendo un poco el chat la vez pasada, alguien me preguntó qué era esta letra. No sé si el que me lo preguntó está acá. Esta letra es la letra gamma y la voy a usar para nombrar una trayectoria, que en este caso comienza en el punto A y termina en el punto B. Entonces, esta es una integral que va recorriendo esa trayectoria, los distintos delta L, y va calculando el trabajo por unidad de carga que hace la fuerza eléctrica a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Y justamente eso era la diferencia de potencial entre los dos puntos. ¿Está bien? Cambiado de signo porque la diferencia de potencial tenía que ver con el trabajo que yo hago desde afuera, que es el opuesto al trabajo de la energía electrostática. Y por eso aparecía este signo menos. Pero entonces acá vemos que el campo, cómo se relaciona el campo, digamos, el potencial con el campo eléctrico, ¿no? A través de esta integral. Entonces, si conozco E, puedo obtener el- el campo eléctrico en un punto, sabiendo cuánto vale, perdón, el potencial eléctrico en un punto, asumiendo que sé cuánto vale en una referencia, calculando el trabajo de la fuerza electrostática en una trayectoria que sale del punto que usé como referencia y llega al punto donde quiero calcular. Esto es lo que vimos la vez pasada. Esta es la relación que vimos la vez pasada. La relación nueva es ahora la relación ¿qué pasa si yo conozco el potencial? Si yo conozco el potencial, o sea, conozco las alturas, ¿cómo puedo obtener el campo eléctrico? Bueno, básicamente la razón matemática no la voy a desarrollar acá, pero tiene que ver con la intuición que les quise empezar a mostrar en la figurita anterior. Si yo tengo el campo eléctrico y lo pienso como un campo perdón, el campo eléctrico no, el campo de potencial electrostático, y lo pienso como alturas, ¿está bien? Lo que voy a observar es que las líneas de campo, el campo eléctrico en cualquier lugar siempre apunta en la dirección de máximo de crecimiento del valor de la altura, de la montañita, digamos, dada por el valor del potencial, ¿no? Matemáticamente, eso es equivalente a decir que el campo eléctrico es menos este vector, que ahora que se llama gradiente del campo escalar potencial electrostático. Esto es el gradiente del campo potencial electrostático cambiado de signo. O sea, el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. El gradiente, si yo tengo un campo escalar, la operación de tomarle el gradiente es encontrar la dirección donde crece más rápido. Eso es el gradiente. El campo eléctrico no es el gradiente, es menos el gradiente. Por lo tanto, va en la dirección que decrece más rápido, que es lo que estamos viendo acá. Entonces, matemáticamente se encuentra a partir de... El campo eléctrico lo puedo encontrar a partir del potencial, tomándole el gradiente y poniéndole un signo menos a eso. El gradiente de una función escalar es un vector que apunta en la máxima dirección de crecimiento. Entonces, menos el gradiente apunta en la dirección donde decrece más rápido. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Está bien? Bueno, entonces, fijémonos, además que no voy a demostrar exactamente esto, pero sí le quiero mostrar matemáticamente un par de propiedades muy relacionadas con esto, que es la siguiente, por ejemplo. Lo primero que quiero que vean es que el campo eléctrico es perpendicular a las líneas equipotenciales. ¿Lo ven del dibujo más o menos? Entonces, siempre que ustedes tengan, por ejemplo, las líneas de campo, va a ser muy fácil dibujar equipotenciales, porque siempre, imagínense la línea de campo, siempre tienen que atravesarlas de manera perpendicular y eso les va a permitir dibujar las equipotenciales que ustedes quieran. ¿Eh? Entonces, ahora les voy a mostrar por qué vale esto, que el campo eléctrico es perpendicular a las líneas equipotenciales. Entonces, para eso, quiero que recordemos esto que vimos acá arriba, que era lo que vimos en la clase pasada. La diferencia potencial
esto es un delta, la variación del potencial electrostático entre dos puntos tiene que ver con menos el trabajo que hace la fuerza eléctrica por unidad de carga, por eso acá aparece el campo, pues es por unidad de carga, y no la fuerza, menos el trabajo por unidad de carga que hace, que tengo que hacer yo, perdón, que hace la fuerza electrostática a lo largo de una trayectoria que me une los dos puntos inicial y final de los que estoy evaluando, ¿no? Es exactamente esto que está acá. Esto que está acá. Entonces, fíjense que lo que yo voy a tener que hacer es recorrer, al hacer esta integral, lo que estoy haciendo es recorriendo la trayectoria, y en cada delta L, digamos, en cada paso diferencial a lo largo de la trayectoria, calculo cuál es la variación del potencial, ¿no? La variación del potencial infinitesimal es menos este producto interno. El producto interno entre el vector campo eléctrico y el vector desplazamiento sobre la trayectoria. Interrúmpanme, por favor, si no, si se pierde. Bueno, entonces, lo que voy a hacer ahora es ver a este muchacho, ver cuánto vale este diferencial. ¿Está bien? El cambio infinitesimal del potencial a medida que me doy un paso infinitesimal sobre la trayectoria. Entonces, este cambio infinitesimal es menos el producto interno del campo eléctrico por el pasito que doy. Y este producto interno es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que lo forma, entre los dos, ¿no? Entonces, eso es cuánto varía el potencial electrostático cuando di el paso delta L, en presencia de un campo E. Bueno, ahora, fíjense, si yo estoy en este punto, por ejemplo, si yo estoy en este punto y doy un paso a la izquierda, y un paso chiquitito, tal que me mantengo sobre la línea equipotencial, o sea, porque lo elijo así, ¿qué pasa? Si yo estoy en un punto y doy un paso que me mantiene sobre la línea equipotencial, lo que sucede es que, ¿cuánto tiene que valer delta B? ¿Cuánto sé que vale delta B si me muevo en ese punto? 0, porque yo ya sé que me moví a un punto que por estar en la línea equipotencial tiene el mismo potencial del que partí. Por lo tanto, yo sé que esto tiene que ser 0. ¿Está bien? Porque yo estoy imponiendo, bueno, me voy a mover a lo largo del equipotencial. Entonces, el punto donde llegué, después de dar el paso, como está en la equipotencial, tiene el mismo potencial del punto de partida, esto tiene que ser 0. Pero si tiene que ser 0, la única forma de que esto sea 0 es que phi sea pi sobre 2. Entonces, la única forma de que esto sea 0 significa que el campo tiene que ser perpendicular a la dirección del paso que di, pero el paso que di lo di en la dirección, es el que me define la línea equipotencial. Así que lo que sucede es que el campo siempre es perpendicular a la línea equipotencial, que es lo que vemos acá. Fíjense que siempre que ustedes tienen una línea equipotencial, parece que las líneas de campo la atraviesan perpendicularmente. ¿Se entiende un poco? ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. ¿Un poco? Bueno, seguimos. Eso es una de las primeras cosas que les quería decir. La otra cosa que les quería decir es que... Una cosita, Sí, chiquita. O sea, si se mueve, puedo poner el puntero para así te muestro dónde me marcarías, digamos. sí, dale. No sé cómo Yo se hace, estoy pero dale. acá, No veo acá. nada. Ahí, bueno, Sí, justo ahí está, ahí estamos. está. Bueno, si estoy acá y yo me muevo acá, Sí, todo va a dar 0 y va a estar acá, y siempre dB va a dar 0. sí. Pero lo que estamos haciendo acá es un pasito infinitesimal, o sea, Claro, bueno, más muy chiquito. cerquita, un puntito muy cerquita del otro, pero sobre la línea verde. Perfecto. ¿Está bien? Ahora, si vos de un puntito rojo te mueves a cualquier otro lado que no cae sobre la línea verde, esto va a dar algo, porque el potencial va a haber cambiado. Y bueno, dará Claro, no, algo. sí, Pero quería ser sobre la sobre la línea línea verde, verde, pero no me salió. Era sobre la línea verde. sí, 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 perfecto. Sobre las líneas seguir perfecto. Bien. Claro. Entonces, lo que obtenemos es que E es perpendicular a las líneas equipotenciales, entonces. ¿Está bien? Bueno. La otra propiedad es que el potencial disminuye su valor lo más rápidamente posible en la dirección de E. ¿Está bien? Que es un poco esto que está acá, ¿no? Decir que E es menos el gradiente, es decir, que cuando me muevo a lo largo de E,
el potencial cae lo más rápido posible dando dando un paso de longitud fija. ¿Sí? Si ustedes están en una montaña, si ustedes dan un paso justo hacia abajo, van a bajar la altura de la manera más eficiente posible, que si el paso en realidad lo dan un poquito, no tan hacia abajo, sino perdón, en una diagonal. Esa es almendra. Bueno, entonces les quiero mostrar esto, que el potencial disminuye su valor lo más rápidamente en la dirección D. Vamos a ver esto. Y lo que me voy a preguntar es, ¿en qué dirección estoy en un punto en el espacio que tiene un valor de potencial? ¿En qué dirección me tengo que mover para lograr la máxima disminución? Entonces, yo sé que si estoy en un punto, voy a dar un paso y ese paso va a ser variar al potencial, ¿no? Y esa variación de potencial se escribe de esta manera, ¿no? Entonces, es menos el producto interno, así que me va a aparecer menos el módulo de L, y nuevamente el coseno phi. Con este coseno yo digo en qué dirección estoy haciendo, en qué dirección con respecto al campo eléctrico estoy haciendo el paso que estoy analizando. Bueno, ¿cuánto tiene que valer coseno de phi para que delta B disminuya lo más posible? Les pregunto a ustedes. Cero. Phi debería ser 0, ¿no? Claro, porque cuando esto es 0, esto es 1, y entonces esto es lo más negativo posible. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Pero qué quiere decir? ¿En qué dirección di el paso que me llevó a disminuir lo más rápidamente posible el B? En la dirección del campo eléctrico. Entonces, lo que acabamos de ver es que el potencial disminuye su valor lo más rápidamente posible en la dirección del campo eléctrico. ¿Qué es esto que está acá? El campo eléctrico tiene la dirección de menos el gradiente. ¿Está bien? Perdón, phi es el ángulo entre el campo eléctrico y el movimiento que haces, ¿no? Fíjate, phi viene de acá. Phi viene del producto interno entre estos dos vectores. Así que es el ángulo entre estos dos vectores. Claro, gracias. Bueno, entonces, no voy a entrar en detalles de cómo se calcula el gradiente analíticamente. Esto van a ver algunos ejercicios en la práctica. Simplemente les voy a mostrar esto y se los voy a dejar para que lo tengan como un resumen. Pero lo que tienen que hacer, básicamente, la operación que tienen que hacer para encontrar el gradiente de una función escalar, tiene mucho que ver con derivar. Entonces, si por ejemplo el potencial está escrito en coordenadas cartesianas, b en función de x y z, hacer el gradiente significa derivar el potencial con respecto a x, y eso considerarlo como la coordenada x, ¿no? Derivar el potencial respecto a y considerarlo como la coordenada y derivar el potencial con respecto a z y considerar eso, el resultado, como la componente en z de un vector que va a tener el componente x, y z, que se llama vector gradiente. Entonces, es bastante fácil, o sea, derivar es más fácil que integrar. Entonces, tomar el gradiente de una función es bastante fácil. Yo lo único que tengo que hacer es calcular las derivadas, y de esta manera, y me armo el vector gradiente, que es este que está acá. En algunos problemas, en lugar de usar coordenadas cartesianas, es más fácil usar coordenadas esféricas. Así que van a tener el potencial no en función de x y z, sino, por ejemplo, en función de r, θ y φ. Y entonces, ahí, ¿cómo calculan el gradiente en estas coordenadas? Si, no lo pueden calcular derivando con respecto a x y z, porque lo tienen en función de r, θ y φ. Entonces, lo calculan de esta manera. La derivada de b con respecto a r, ¿está bien? Eso es la componente en R reversor del gradiente. Después, la derivada de b con respecto a θ lo multiplican por 1 sobre r, y eso es lo que va en la componente θ. Y la derivada de b con respecto a φ lo multiplica por 1 sobre r por seno de θ, y eso es la componente φ del vector gradiente, escrito en coordenadas esféricas, como r, θ y φ. ¿Está bien? Y en problemas donde usen coordenadas cilíndricas, o sea, el radio hacia el eje que se llama, ese radio vector se llama ρ,
la altura z y el ángulo polar φ. Entonces, tomar el gradiente de un campo escrito en coordenadas cilíndricas ahora está escrito en coordenadas cilíndricas, ρ, φ y z. Es un vector, esto va a resultar un vector en coordenadas cilíndricas que va a tener como coordenada en ρ versor en realidad, la derivada de b con respecto a ρ, como coordenada en φ, que es, bueno, es esta letra, debe ser la misma, como coordenada en φ, la derivada de b con respecto a φ multiplicada por 1 sobre ρ, y como coordenada en z, la derivada de b con respecto a z. Entonces, haciendo estas derivadas, ya sean cilíndricas, en cartesianas o en esféricas, uno puede calcular esto, y por lo tanto puede calcular el campo eléctrico conocido el potencial. Y en realidad muchas veces, como derivar es una operación mucho más sencilla que hacer la integral, muchas veces si uno conoce b, es más fácil encontrar e y que la inversa. Bueno, eso lo van a ver un poquito también en la práctica. Así que avancemos un poquito. En resumen, entonces, lo que vimos es lo siguiente. Si yo tengo una distribución de fuentes, que puede ser continua, o sea, descrita por un ρ o discreta, ¿no? Con caritas discretas, puedo calcular el campo de esta manera, el campo eléctrico, puedo calcular el potencial electrostático de esta otra manera. Esta sería la versión discreta, sumar sobre todas las cargas, uno y otro campo. Y tengo entonces información sobre cómo interactúa las fuentes que estoy analizando con el resto del universo, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo la densidad de cargas, que me dice cómo están distribuidas las fuentes, y entonces, si yo hago esta integral, si yo hiciera esta integral, podría no necesitar hacer esta otra, sino que conociendo E, podría, sabiendo cómo se vincula E con el potencial, calcular el potencial de esta manera. Y a la inversa, si yo con la distribución de cargas, con ρ, con la densidad de cargas, o con cómo están las cargas discretas, calculo el potencial, tomándole el gradiente y cambiándole el signo, puedo obtener E y no necesitaría hacer esta otra integral, ¿no? Son dos caminos para conocer todo lo que vimos hasta ahora del efecto de esta distribución de carga. Lo que sucede muchas veces es que hacer esta integral es mucho más fácil que hacer esta, porque esta es una integral vectorial, o sea, en realidad son tres integrales, y aparte es más complicada en general. Así que muchas veces conviene, si me dan la distribución de ρ, calcular el potencial, y después, si me piden el campo, tomar el gradiente del potencial, cambiar el signo, y así tengo el campo, antes que hacer esta integral. ¿Está bien? Para configuraciones y esto sucede para configuraciones de carga localizada, porque acuérdense que llegamos a esto poniendo la referencia en el infinito. Fíjense que acá no hay ninguna constante, porque ya pusimos la referencia en el infinito y dijimos que en el infinito el potencial vale 0. Eso sucedía para configuraciones de cargas localizadas. ¿Está bien? Entonces, cuando las cargas están localizadas, en general siempre va a convenir hacer esto, y luego tomar el gradiente para obtener el campo. ¿Está bien? Entonces, con la información de ρ, obtengo el potencial, y luego el campo lo obtengo tomando el gradiente y cambiando el signo. Ahora, para configuraciones que no están no localizadas, o sea, tienen carga en el infinito, por ejemplo, un plano infinito, tengo carga en el infinito, porque el plano es infinito, ahí no está claro que yo puedo poner la referencia en el infinito y decir que el potencial es 0 ahí. ¿Está bien? Entonces tengo que ir por otro camino, tengo que, con ρ, calcular el campo, ¿está bien? Y con el campo puedo calcular el potencial en todo punto del espacio. Bueno, entonces, Perdón, ¿puedes repetir esto último de las cargas no localizadas? sí, con cargas no localizadas no puedo usar esto para calcular el potencial, porque acuérdense que yo acá para poder asignar el potencial a un punto unívocamente en el espacio, yo lo que hice, ¿se acuerdan? Era agarrar la referencia, ponerla en el Sí, lo del infinito. infinito, sí, Claro. sí. Pero ahora, como tengo cargas en el infinito, no está claro que pueda... ahora vamos a ver cómo se trata. No puedo decir que el potencial ahí vale 0, porque tengo cargas ahí. Entonces, la manera de definir bien, no está bien definida esa constante. Entonces, no me queda otra que
a partir de ρ, calcular el campo, y después, haciendo esto, calcular en realidad una diferencia potencial, y bueno, voy a ver cómo hago para elegir una referencia razonable. Ahora le voy a dar un ejemplo de esto. Entonces, voy a pasar esto muy rápidamente. Un ejemplo de conociendo B, encontrar el campo eléctrico. Entonces, el ejemplo más pavote es tener una carga única acá en el origen. Es una distribución localizada de fuentes, así que puedo, a partir de B, que ya sé cuánto vale, la integral esta ya la hicimos muchas veces, vale K, Q' sobre R, quiero ver cómo calcular E. ¿Está bien? Vemos acá que, bueno, como B, fíjense, como B solo depende de R, de ninguna otra variable, entonces las equipotenciales, fijo un valor de distancia radial al centro, me van a dar siempre el mismo potencial, así que las equipotenciales tienen simetría esférica también. Y por lo tanto, la manera de encontrar el campo eléctrico es hacer esto, pero bueno, tengo que hacer el gradiente en esféricas, ¿no? Porque mi problema está bien descrito en coordenadas esféricas, donde tengo r, θ y φ. Entonces, en principio, yo tendría que hacer toda esta cuenta, pero como B no depende ni de θ ni de φ, estas dos partes no las tengo que considerar, así que el gradiente en esféricas es simplemente, tiene componente radial, y bueno, sale derivar B con respecto a R. Así que derivar B con respecto a R es derivar K por Q' sobre R con respecto a R, y eso es menos 1 sobre R cuadrado, ¿no? Así que tomar el gradiente en esféricas de B, de este B, me queda con un vector, con un campo vector que apunta en menos R versor, y vale Q' K sobre R cuadrado. Y entonces, el campo eléctrico, que es menos eso, el campo eléctrico queda esto que está acá, que es lo que ya sabemos que está bien. Así que verificamos que efectivamente E, analíticamente, se puede obtener como menos el gradiente de potencia. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo donde partiendo de B encontramos el campo eléctrico. El otro ejemplo que les quería mostrar era un ejemplo donde tengo una configuración no localizada de cargas, un plano infinito. Entonces vamos a partir del campo eléctrico, que ya lo sabemos. El campo eléctrico, ¿se acuerdan? Era constante, el campo producido por un plano infinito, y en el semiespacio de x positiva se apuntaba para la derecha, y en el semiespacio de x negativa apuntaba para la izquierda, por eso aparecía el signo de x versor acá. Y el valor era 2 pi sigma. Bueno. Entonces, ¿cómo a partir de E calculo el potencial? Bueno, recordando que se relaciona a través del trabajo, ¿no? Una variación infinitesimal de potencial electrostático tiene que ver con el trabajo que tengo que realizar, o sea, menos el trabajo de la fuerza eléctrica a lo largo de un paso diferencial delta L. Lo que voy a hacer simplemente es reemplazar quién es el campo eléctrico, porque ya lo conozco. Entonces 2 pi sigma por el signo de x versor, producto interno delta L. Y esto que está acá, yo di un paso delta L, pero cuando hago el producto interno en x versor, lo único que me voy a quedar es con la proyección como vimos la vez pasada, de delta L a lo largo de x versor. Así que me voy a quedar con el paso que di solamente a lo largo de x, ¿no? X versor por delta L, esto me da el desplazamiento en x. Y por lo tanto, tengo esta expresión, y ahora sí puedo integrar. Entonces, ¿cuánto cambió B cuando me moví en x desde un x0 hasta x? Bueno, tengo que hacer esta integral de este lado con los límites de integración x0x, de esto que está acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es elegir x0, o sea, mi especie de referencia, donde está el plano, que es el valor x igual a 0. ¿Sí? Entonces, si esto es, la integral me queda entonces entre 0 y x, son todos positivos, supongamos que si me muevo hacia la derecha son todos positivos, así que signo de x es 1, y la integral, entonces fíjense que es todo constante acá, y solamente me va a quedar la longitud del paso, ¿está bien?
x menos x0, que es cuánto me desplacé desde la referencia, digamos. Y si el paso lo di hacia el otro lado, bueno, el signo de acá sería hubiese sido negativo, ¿está bien? Y tendría el otro signo acá. Este signo negativo o positivo es de acuerdo si me voy hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, y esta es la variación entonces del potencial desde el punto x0 hacia el punto donde moví. Que escrito de esta manera es, bueno, entonces, Bx, fíjense que paso este punto que me dice el potencial en x0, o sea, en la referencia, lo paso para el otro lado, sumando, así que voy a tener, Bx va a ser menos 2πk sigma, por lo que me desplacé hacia la derecha, más B0, si me desplacé hacia la derecha, y B0 más 2πk sigma, por lo que me desplacé a la izquierda, porque es cuando x es negativo, ¿no? Escribí esto de esta manera. Entonces fíjense que obtuve B, partiendo del campo eléctrico, obtuve el potencial. Pero fíjense qué forma tiene el potencial. B0 yo no sé cuánto es. B0 es el valor que tiene el potencial en el plano, que es un valor, pero no sé cuánto es. Y la forma funcional de B es la siguiente. Fíjense que es B0 menos una constante por X. Quiere decir que cuando X es 0, el potencial vale B0, y a medida que crezco en X con X positivos, ¿está bien? Le voy restando linealmente, voy disminuyendo el valor del potencial. Entonces esto me queda una recta dependiente menos 2π sigma para la derecha. Y si los X son negativos, o sea, me muevo para el otro lado, arranco en B0, ¿está bien? Pero después cuando X empieza a ser negativo, cada vez más negativo, voy disminuyendo el valor de vuelta. Y entonces esta es una recta que en realidad tiene pendiente positiva, 2π sigma. ¿Está bien? Entonces, fíjense que está bueno porque todo cierra. Porque este es el valor del potencial. Si yo conozco el potencial, ¿cómo obtengo el campo eléctrico? Derivándolo. Y, ¿está bien? Acá es una sola dimensión. La derivada es simplemente tomar la derivada de x, cambiándola de signo, eso sería como tomar el gradiente en una dimensión. Y tomar el gradiente es tomar la derivada, esto me da una pendiente negativa de valor 2π sigma, que cuando le cambio el signo me queda una constante 2π sigma positiva. Esto tiene una pendiente positiva 2π sigma, que cuando derivo me da el valor constante 2π sigma, que cuando le cambio el signo me da menos 2π sigma, y eso es, lo que hice fue calcular el campo eléctrico, ¿no? Tomar la derivada y cambiar el signo. Entonces, fíjense que el campo eléctrico es constante acá, positivo como valor 2π sigma, y constante acá, en módulo estamos hablando, negativo menos 2π sigma. Pero ¿qué es lo que sabemos? Que el campo eléctrico es constante en todo este semiespacio y también en todo este semiespacio. Así que es consistente esto que obtuvimos. Bueno. Perfecto. Les dejo acá una... esto lo van a ver en la práctica, así que les dejo acá simplemente hacia el final un cálculo de cómo se calcula el potencial eléctrico, el potencial electrostático para una configuración dada. Esto es un anillo y yo quiero calcularlo a lo largo del eje. Cualquier cosa me preguntan y lo puedo desarrollar un poco más, pero prefiero que lo miren en la práctica. Y a partir del resultado también se puede calcular muy fácil cuál es el potencial generado por una placa circular en un punto del eje. ¿Está bien? Esto se los dejo acá para que lo miren, cualquier cosa lo charlamos. Entonces, perfecto. ¿Alguna pregunta por ahora? ¿Algún grito de desesperación? ¿Alguna forma de calcular B0 en Claro. este caso? No hay forma, y eso tiene que ver con... ¿para qué voy a buscar la...? No hay forma en el sentido que no ¿te acuerdas que el concepto de potencial electrostático aparecía ligado al concepto de trabajo? Y en realidad lo que tenía sentido era la diferencia de potencial. Entonces lo que tiene sentido físico es
Estoy buscando el... Está medio lento, está acá. ¿Está bien? Lo que tiene sentido físico, ¿se acuerdan? Es el trabajo que está asociado a una diferencia potencial en realidad. Entonces, nosotros hicimos el truco de mandar el punto de referencia al infinito y poner el potencial ahí para caras localizadas, y eso en realidad como puso debajo de la alfombra ese hecho, y podemos empezar a pensar que cada punto tiene que, digamos que el potencial electróstico está bien definido en cada punto. Pero fue un truco de poner la referencia en el infinito, porque en realidad lo que tiene sentido es la diferencia potencial, ¿no? Desde el infinito hasta donde estoy mirando. En los puntos donde no puedo poner la referencia en el infinito, por ejemplo, en este caso puse la referencia en el plano para que sea fácil integrar, hacer esta integración. Está claro que lo que sigue teniendo sentido es la diferencia potencial, porque esto que está acá, y B0 puede ser cualquier cosa. Fíjate, si yo el B0 lo aumento 10 veces, todo esto se me mueve para arriba 10 veces, pero las pendientes siguen iguales. Toda la carpa se mueve para arriba 10 veces, pero las pendientes siguen iguales. Quiere decir que el campo asociado a ese nuevo B0 es exactamente el mismo, porque el campo tiene que ver con las derivadas. ¿Se entiende? Estas derivadas, si yo el B0 lo muevo para arriba o para abajo, las derivadas van a quedar igual. ¿Está bien? Claro, o sea, no podríamos saber el B absoluto, sino la diferencia, ¿no? Lo que tiene sentido físico es la diferencia. Lo que tiene sentido físico, si querés, es la interacción, el campo. El B, si querés, aparece acá como una herramienta para, para mostrarte un campo escalar que cuando le tomás la derivada o el gradiente te da el campo eléctrico. ¿Está bien? Entonces, el valor que tenga B0, vos en un problema le podés poner, qué sé yo, podés poner B0 igual a 0, que sería esto, ponerlo acá abajo. ¿Está bien? Puede ser. ¿Está bien? Pero es irrelevante, te quiero decir. Buenísimo, gracias. Bueno. Entonces, nos tomamos 10 minutitos, ¿está bien? Y seguimos, y 50, menos 5 arranco. Salvo que tengan otra pregunta. Si no, seguimos después. Bueno, dale, sigamos después.